Bien, ¿están viendo pantalla? Sí. Bien, buenos días, señores. Ok. Pues bien, hoy vamos a estar conversando sobre lo que es resistencia y las evaluaciones. Ok. Normalmente, el trabajo de resistencia tiene múltiples facetas. Y la presentación de hoy, si bien mañana nos vamos a dedicar a ver unos cuantos test, porque hay varios test de resistencia, quiero que aclaremos bien el concepto, porque esto no lo hemos estudiado, no hemos abordado la resistencia como concepto ni los jueves ni en cursos, y es algo que es importante ponerlo en el contexto ideal de lo que vamos a hacer nosotros con los jugadores y poder establecer un criterio de qué tipo de resistencia estoy hablando y de qué tipo de resistencia voy a trabajar y qué tipo de resistencia yo voy a evaluar y cuál es el objetivo final de esa resistencia. Por excelencia ahora mismo, estamos con el test de resistencia de el Big Test, que es esa imagen que ustedes están viendo ahí. Si ustedes me ven mirando para acá, porque ahora tengo doble pantalla, he hecho algunos cambios y aquí lo tengo más grande y veo mejor. Entonces, el test de resistencia, que es el que vamos a conocer nosotros mañana, que es este, nos va a permitir un proceso de identificación más parecido a lo que es el béisbol, no es tan cíclico. Cíclico significa que es trote continuo constante. Aquí tú en 20 metros vas y vienes con un sonido que vamos a conocerlos nosotros el día de mañana, ¿ok? Pero principalmente me interesa que aprendamos esto, ¿ok? Esto es una tabla o un cuadro o una imagen de un autor muy famoso llamado Bompa, que la hizo en el 93 y bueno, fíjense la vigencia que tiene esto hoy día. Si bien la ciencia avanza, hay cosas que no cambian. O sea, por más que la ciencia avance, la anatomía muscular, ósea, sigue siendo la misma y si descubren algo nuevo, no cambia lo ya aprendido. Y así pasa con este tipo de capacidad física. Cuando vemos la interdependencia de las capacidades físicas, podemos entender un poco más el trabajo que tenemos nosotros a la hora de planificar. Están viendo ahí bien la pantalla, ¿cierto? Sí, yo lo veo bien. Sí se ve bien. Bien, perfecto. Y ven el mouse mío acá. Y se te ve el mouse y se te ve la otra pantalla, se te ven las dos pantallas. O sea, las dos pantallas, la que viene y la otra. Correcto. Perfecto. Vamos a ver si cambio más bien para acá y la hago más grande sin que se vea la otra pantalla. Vamos a ver si la cambio aquí y la pongo en grande. Y pongo como yo quito esta. Sin nuestra barra de tarea. Ahí está mejor. Ahí no ven la que sigue, sino ven nada más la principal, ¿no? Se ve mejor así. Yo veo las dos. Sigue igual. Sigue igual. Sigue igual, sí. No lo vi. ¿Será porque tengo Ahora sí. Ahora sí, correcto. ok. Bien. Se ve una sola pantalla ahora, ¿no? Sí. Ok. Bien, entonces la idea de esto es que podamos entender que la resistencia tiene presencia en otras capacidades. Si nosotros vemos las flechas que van y vienen por todos lados, vemos que la resistencia se aplica a resistencia muscular y que la resistencia muscular tiene que ver con fuerza. ¿Dónde yo veo esto? Bueno, si yo voy a hacer bandas de resistencia y yo voy a hacer repeticiones,
eso es resistencia muscular. ¿Me mejora un porcentaje la resistencia como la tenemos en concepto aeróbico? Muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque se entiende que para mejorar la resistencia, tú debes de manejar ejercicios que incorporen por lo menos más del 50% del cuerpo. Por eso es que son famosos los burpees. Aunque los hagas mal, aunque te dañes la lumbar, aunque hagas un desastre, tú sientes que ganas resistencia y mejoras capacidad física. Porque la masa corporal que tú estás moviendo representa más de ese 50%. ¿Sí? Solo que el concepto de la resistencia externa me mete acá en fuerza. ¿Sí? Si son muchas repeticiones y si son pocas repeticiones, me quedo plenamente en fuerza y ya me meto acá en fuerza máxima. Es en buscar valores de fuerza. ¿Sí? Y que esa fuerza máxima en algún punto se me beneficia o se me transforma en potencia si es que yo la trabajo, si no me quedo acá. ¿Ok? Entonces vemos que la resistencia con liga es fácil verla, pero ahora con peso corporal, cuando yo estoy haciendo skipping y yo digo, no, trabajando la velocidad y yo pongo skipping de 30 segundos, evidentemente los músculos que me están participando, yo voy a sentir esto que equivale como a hacer ligas, pero eso se llama resistencia a la velocidad. Que participan los músculos, hay trabajo de fuerza, sí, pero el concepto conocido es resistencia a la velocidad. Cuando tú pones a un niño a que haga skipping, cuando pones a un niño a que te haga un montón de trabajo de piernas o que tenga que ver con la técnica de carrera o que tenga que ver con la velocidad, pero lo pones en tiempos que no son conocidos por velocidad, sino en tiempos que te llevan a fatiga, porque el tiempo de trabajo es largo, la recuperación es corta o es incompleta y lo sigues llevando, donde algún momento la técnica la pierdes pensando en que eso algún momento va a mejorar. Entonces, hay un libro llamado, que yo lo he mencionado antes, Cantidad de Calidad, que es donde yo siento que podemos sacarle mejor provecho y que no hace falta llevar la resistencia a unos niveles donde el niño no está apto y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la resistencia muscular y la resistencia a la velocidad pueden confundirse con ¿qué? Con resistencia aeróbica y anaeróbica. Nosotros vamos a ver unos conceptos en la siguiente diapositiva sobre esto que tiene que ver ya con la capacidad cardiovascular del cuerpo. Entonces, una cosa es la resistencia muscular. Cuando yo hago varias repeticiones, eso me mejora poco mi consumo máximo de oxígeno, que es la variable que uno mide en resistencia aeróbica. ¿Sí? Y la resistencia a la velocidad me mejora la velocidad, sí me la mejora, pero no es un ejercicio netamente de velocidad, pero forma parte de las mejoras de la velocidad. ¿Por qué no es netamente la velocidad? Porque el niño, aunque le trabaje la resistencia, como tiene tanto potencial de mejora, aunque le trabajes la resistencia a la velocidad, como tiene mucho potencial de mejora, va a mejorarte la velocidad. Porque este trabajo de resistencia, como él repite el trote y repite muchas cosas, ¿qué está haciendo ahí? Mejora la fuerza específica de los músculos que corren, mejora la técnica de carrera, se hace más eficiente y mejora la velocidad. Pero si yo continúo por esta vía, mi velocidad va a estar baja. No va a ser a largo plazo el beneficio. Va a ser a corto y mediano plazo, porque el niño va a llegar un momento en que por esta vía no me va a mejorar. ¿Por qué? Porque el tipo de fibra que yo trabajo acá no es el mismo de fibra, no es el mismo tipo de fibra que yo trabajo aquí. Recuerden que tenemos tres tipos de fibra. Yo tengo las rápidas, las intermedias y las lentas. Cuando yo estoy trabajando con resistencia, yo me estoy llevando las intermedias hacia esta área, ¿sí? A las que son lactácidas, a las que son aeróbicas. No me estoy yendo a las fibras explosivas, esas que usa Usain Bolt cuando corre 10 segundos. Y fíjense que la fibra del maratonista o del fondista es alargada, son cuerpos alargados, mientras que el velocista son cuerpos redondeados. Eso tiene que ver con el tipo de fibra y cómo tú la trabajes. Entonces, necesitamos un cuerpo de un pelotero que tenga musculatura redondeada, pero le estamos metiendo mucho trabajo para fibra muscular alargada. Entonces dice, es que mi hijo no tiene potencia, tiene fuerza, pero no es rápido. Entonces estás metiéndote mucho en esto.
Entonces, no sé si me estoy explicando hasta ahora, si hay alguna duda, porque esta tabla para mí es la clave de la planificación. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Por aquí entendido. Ray, sí, tú comentaste la otra vez que esto también tiene que ver mucho con el componente genético, ¿no? Sí, de hecho, autores hablan que el 98% de la resistencia es genética, tiene un porcentaje mínimo de mejora y que en función del test inicial tú tienes la capacidad de mejorar un 30 o un 40% en función del test inicial, que ya vamos a hablar de eso también. Entonces, cuando hablamos de estas capacidades de la resistencia, ubicarla y entenderla va a ser clave para saber qué estamos trabajando y cómo estamos trabajando, y que el pelotero no va a un maratón. El pelotero necesita mantenerse en altos niveles de calidad porque el béisbol es muy técnico, y que esos altos niveles de calidad lo mantenga el mayor tiempo posible. Pero eso no significa que le vas a meter, no sé, 25 kilómetros semanales al niño. ¿Sí? Vemos por otro lado la velocidad, que sí se mejora con un inicio con resistencia a la velocidad, que son los trabajos largos, que tiene un componente de agilidad y que tiene un componente de máxima velocidad. De hecho, ayer estaba conversando con un pelotero donde le mandé un reportaje que salió en El Guardián, en una prensa norteamericana, donde muestran unos científicos que investigan el beneficio de la velocidad y dónde se encuentra a nivel corporal, y descubren que los deportistas de élite tienen un glúteo mucho más fuerte y más voluminoso que los deportistas de no élite y que quieren ser élite. Entonces ven que en la velocidad el componente principal es el glúteo máximo, el glúteo máximo, eso en inglés, el glúteo mayor. Tenemos tres tipos de glúteo, y el glúteo mayor es el que tiene la posibilidad de extender la pierna hacia atrás. Si nosotros vemos esta imagen aquí que tienen ustedes, este jugador, cuando empuja el pie hacia atrás, lo va a empujar con la fuerza que él tenga en toda la cadena posterior, pero principalmente el glúteo, porque el glúteo es el que me va a llevar toda la pierna hacia atrás. Si bien el pie me apoya, la rodilla me amortigua y aquí funciona el cuádriceps, los gemelos ayudan, el glúteo me va a hacer el empuje que necesito para desplazarme al frente y hacerlo con velocidad y con eficiencia. Entonces, ¿por qué se hace tanto trabajo a veces de agilidad? Porque las acciones de aceleración y frenado fortalecen esa cadena posterior, y fortalecer el glúteo es clave. Por eso ustedes ven peloteros con glúteo grande y esos tipos son potentes. Si alguno de ustedes ha visto a Ricky Henderson, cuáles eran las piernas de ese tipo y el glúteo de ese tipo, era increíble. Entonces, mucha gente se enfoca en el cuádriceps y no corre las 60 yardas bien. Pues no. Cambien al glúteo y cambien a isquiotibial y cambien a pantorrilla. Que la cadena posterior, si ustedes la fortalecen, téngalo por seguro que esa persona baja las yardas, pero garantizado. Entonces, de ahí vamos a ver cómo el componente de coordinación yo la mejoro con agilidad. Ellos ponen coordinación perfecta, que tiene que ver con el manejo de los pies, y todo eso me favorece también a la velocidad. Y la flexibilidad tiene que ver con agilidad, porque tiene que ver con desplazamientos de aceleración y frenado. Si yo no tengo mis articulaciones libres, yo no puedo hacer acciones de frenado y aceleración con calidad, porque no tengo el rango óptimo de movimiento, y al no tener rango óptimo de movimiento, yo no puedo moverme con la amplitud que quiero para que estos movimientos sean mucho más fluidos y en menor tiempo, porque al tener mayor capacidad de movimiento, yo dejo al músculo con mejores capacidades para aplicar potencia de la fuerza que he entrenado. Entreno mucha fuerza, pero estoy limitado, esta potencia se limita. Entreno mucha fuerza, pero no tengo resistencia, la entrega de la potencia se limita en tiempo. Entreno fuerza, pero entreno mucha fuerza en función de la resistencia muscular,
perjudico a la velocidad. Entonces vean cómo hay una interdependencia entre todos y que cuando uno hace un plan de entrenamiento, tú necesitas combinar todo y no el mismo día. Por eso es clave cuando ustedes dicen, no, bueno, viene, hace mecate, después mecate, hace TRX, de TRX viene y salta unas vallas, de las vallas viene y hace 4 swings, después viene batea el caucho, después viene, después viene, después viene, después viene. Tú dices, ya va. O sea, ok, me trabajas todas las capacidades, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tú me estás brindando en la sesión de hoy? Me estás metiendo todo acá. Y me lo metes en diferentes ejercicios disimulado, pero lo metes. O sea, me saltas caucho, me saltas un montón de veces. Me saltas una valla un montón de veces. Me hace movimientos de receptor 12 veces y ahí se van como 15, 20 segundos. Entonces yo estoy por encima de estos 20, 30 segundos con cada ejercicio y sí me va a mejorar la resistencia muscular. En un inicio me pudiese mejorar por este tema que pasa al igual que con los niños con la velocidad, que mejoras la velocidad en función de la resistencia, va a mejorar la potencia en función de esto. Pero esto tiene poca duración, porque el tipo de fibra que estoy trabajando no es la que yo necesito. Entonces en los niños hay que darles momentos donde tengan que actuar con fuerza máxima y no tiene que ser levantar el máximo peso posible. Puede ser la fuerza máxima aplicada a un implemento. Si yo tengo un balón medicinal de 2 kilos, de 3 kilos, y yo lo lanzo contra la pared, lo voy a lanzar con toda mi fuerza. Y lo lanzo con toda mi fuerza 3 o 4 veces, recupero y lo vuelvo a lanzar 3 o 4 veces. ¿Sí? Y entonces yo hago un trabajo de resistencia muscular en la presentación de series y repeticiones, porque yo estoy haciendo de repente 30 repeticiones de un trabajo, pero con estas características. No te estoy haciendo las 30 repeticiones seguidas. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando por acá? Sí, yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Sí, sí, está Sí, claro. bien, bien, Ray. R. Bien, aquí estamos. ¿Cuánto? ¿Estamos metidos? ¿Cuánto? Que no he visto buenos días a todos. Hay que algunos los vi, otros no. Perfecto. Todo claro. Perfecto. Claro. Claro, claro, claro. Bien. Entonces, pues nada, esta tabla es el eje central de nosotros y es lo que busco que desde los planes de la web esté bien claro. O sea, tienes un día de coordinación, que ves fuerzas, sí, pero el objetivo principal es coordinación. Tienes un día de velocidad, que ves trabajo de coordinación y ves trabajo de desplazamiento y ves trabajo de salto, pero el día es de velocidad. Solo que estos elementos me sirven de calentamiento porque necesito mejorar la velocidad. Y la velocidad la mejoro en función de esto. Necesito que me entregues tu 100%. Necesito que me entregues tu velocidad máxima en 5 metros. Porque si yo le pongo al niño 20 metros, 30 metros, ¿qué va a hacer? Él se va a dosificar. Por biología natural se va a dosificar porque dice, no sé si aguante todo el trabajo, entonces yo me voy poco a poco. Y ese tipo que de último sprint te lo entrega como tú hubieses querido que te entregara los otros 20. Tienes el día de resistencia y ven que el día de resistencia, los que han estado la oportunidad de ver el plan, el día de resistencia prácticamente es nulo. Hacen un trabajo que dice, bueno, ya terminamos. Y voy a explicarlo ahora más adelante por qué. ¿Sí? Igualmente pasa con técnica de carrera. Técnica de carrera necesita una coordinación perfecta. No lo puedes entrenar en capacidades de resistencia a la velocidad o de resistencia. ¿Por qué? Porque necesitas enseñarle. Y para enseñarle no puede estar cansado. Tú agarras un niño y lo pones hacia antebrazo y que no se canse antebrazo y después lo pones hacia una caligrafía y la fuerza que desarrolló en las manos de aprehensión va a hacer que él escriba hasta más rápido o que se afinque muy duro en el cuaderno. Todo depende de cómo tenga el control él, pero va a sentir que su mano puede dar mucho más. Pero si tú le pones hacia antebrazo, 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 ya no puede más darle un lápiz. No va a poder escribir. Entonces, es como yo potencio el ejercicio siguiente o como yo potencio mi objetivo principal. Ahora bien, vemos que hay una diferencia en sistemas energéticos de resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica.
Y aquí está la clave de cuando yo trabajo velocidad y cuando yo trabajo la resistencia como tal, la que no me cansa y la resistencia en la velocidad. Que yo haga muchos sprints o que corra mucho o que fildee bastante con velocidad y no me canse. Entonces, vamos a ver, la resistencia aeróbica, que es la relacionada con la fatiga y el agotamiento cardiopulmonar, recurre principalmente a la grasa. Si ustedes tienen un pelotero que está gordito y lo ponen a hacer trabajo intenso, su principal combustible no va a ser la grasa, van a ser otro, entonces tienen que hacer trabajo suave y de larga duración. Porque si le pones un HIIT, donde tú quemas un montón de calorías, posiblemente los patrones de movimiento no sean correctos, la amortiguación de los esfuerzos y sus articulaciones no estén listas para eso, entonces no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas un ejercicio que no le genere tanto traumatismo a nivel articular ni a nivel muscular, tendinoso y ligamentoso. ¿El mejor ejercicio cuál es? Natación, bicicleta. Y que lo haga súper suave y que eso lo haga media hora, 40 minutos, 45 minutos, en una planificación que tú de repente digas, mira, cada 3 minutos hace una pausa de 1 minuto, de 2 minutos, te estiro las piernas y vuelves otra vez 3 minutos suave. Debería haber un equilibrio entre la respiración y la energía que yo necesito. Respiro una cantidad de oxígeno, mi cuerpo necesita esa cantidad de oxígeno. Cuando mi cuerpo y mis músculos necesitan más oxígeno, yo tengo un techo de consumo de oxígeno y entonces empieza a haber un déficit y empiezo a cansarme. Respiro una cantidad de oxígeno, pero mis músculos necesitan más oxígeno y es donde aparece el famoso ácido láctico. Y en los niños eso no es bueno porque no están biológicamente listos para eso. Entonces, ¿necesito cansar a un niño? ¿Cómo lo voy a cansar? ¿Por esta vía? No. Tiene que ser por la vía aeróbica. Y de ahí la importancia del concepto de béisbol en espacios reducidos que aplica el concepto aeróbico por las velocidades que uno maneja. Entonces, ven cómo todo se va, o sea, la parte de resistencia es compleja, pero es interesante. Yo creo que esa complejidad la hace interesante también. Entonces, ese pelotero gordito, bicicleta o natación, no tanto trote, porque si bien él está pequeño y pudiese trotar, la grasa no suma en el movimiento, pero pesa para el movimiento. Y son niños que tienen bajos niveles de masa muscular, ese poquito músculo está moviendo todo el cuerpo, que tiene un tejido que es un lastre, que lo que hace es pesar, pero no suma en la contracción muscular. Y posiblemente sus articulaciones tengan sobrecargas. Entonces ven esos niños que van a pisar y se meten los pies o pegan las rodillas hacia adentro o tienen demasiada amortiguación y es porque su cuerpo le cuesta gestionar eso. Entonces el pelotero gordito, 1, dieta. ¿Sí? 2, ejercicio, pero 1 es la dieta. Comenzar a eliminarle los dulces, comenzar a eliminarle niveles de carbohidrato y darle más nutrientes esenciales. Que si no come ensalada, que si no come eso, bueno, ahí están las proteínas que yo he promocionado bastante, las que estamos usando de Nutrilite, la que ustedes quieran. Pero necesitas darle al niño un cambio en el proceso alimenticio, porque se ve muchísimo. Aquí tuvimos una reunión en Panamá y la obesidad infantil con este tipo, con esto de la pandemia, pues va cabalgando lejos. Y lo dice la Organización de Salud de acá de Panamá. Entonces, ojo con este proceso de pandemia y el incremento de peso de los niños, porque hay que regularles eso también. Y si tienes peloteros, pues hablar con los padres para que comiencen esas regulaciones, que eso es clave. Vamos a ver qué mensaje tenemos por acá. Ok, buen día, Alan. La resistencia anaeróbica es la que está más relacionada con la fatiga muscular. Cuando tú pones a correr el niño polo y raya raya, y raya raya, y raya raya, y raya raya, y ya no puede más, y tú dices, bueno, ya están bien, ya pueden ir a la casa a dormir, que es lo que quiere un papá, dejarlo sin energía. Puedes hacer ese tipo de trabajo, hazlo con un criterio, porque eso es muy individual y es muy genético. Entonces, la velocidad, que se llama velocidad aeróbica máxima o velocidad pico en el caso de los niños,
Igual que el consumo máximo de oxígeno es consumo máximo pico del niño. ¿Por qué pico? Porque él no tiene su máximo todavía porque no se ha desarrollado. Aún así se le mete al niño en ese filtro adulto, pero son picos. Ahorita vamos a ver varios escritos para que ustedes tengan una idea de qué consisten estos picos. Creo que voy un poco lento. Bien. Entonces, este tipo de resistencia aeróbica tiene dos nutrientes principales, la glucosa y la fosfocreatina. Cuando agarro la glucosa, es la vía lactácida de fatiga muscular. Y cuando agarro fosfocreatina, es la vía rápida, esos 10 segundos de sprint de Usain Bolt. ¿Sí? Yo tengo, por esta vía energética, tengo dos opciones. No me voy a meter mucho con esto, pero sepan que si yo trabajo y me canso, me voy por la vía de la glucosa, que principalmente son carbohidratos, no las grasas. Y si yo trabajo, pero trabajo intenso, con buena recuperación, pero intenso, yo me voy por otra vía, donde no genero ácido láctico y estoy buscando un balance ideal de fuerza y velocidad. Y se conoce como el término anaeróbico, que quiere decir sin oxígeno. Solo que para las reacciones químicas, para la obtención de esa energía, no se necesita oxígeno. ¿Ok? Indica que el suministro de oxígeno es bajo de cara a la demanda energética del esfuerzo. Si el esfuerzo es muy corta duración, será una resistencia anaeróbica aláctica, lo que le estoy mencionando, pues no se produce ácido láctico. Pero si el esfuerzo intenso es de una duración mayor, hasta 2 minutos, algunos te lo dicen 3, será una resistencia anaeróbica láctica, porque genera este ácido y alojarse en los músculos es lo que provoca la mencionada fatiga muscular. El ácido láctico es un tipo de desecho metabólico, existen varios. Inclusive nosotros producimos amonio a nivel del sistema nervioso y se interpone entre las conexiones sinápticas. Y entonces ves que la persona no coordina, porque empieza el cuerpo un sistema de protección, es un sistema buffer. ¿Sí? Comenzamos a convertir el cuerpo en unos niveles ácidos muy altos. ¿Sí? El pH se desnivela y entonces eso hace que me canse mucho más. Por eso la acidez metabólica uno tiene que regularla y la gente que sufre de gastritis o que tiene acidosis, todo eso tiene que ver. Te transforma por completo, así como los que se conectaron el jueves y que hoy va a estar la clase, ya debe estar lista la clase ahorita a las 9, subida en el canal de YouTube. Cuando tú cambias la postura corporal, cambias tu rendimiento deportivo, igualmente cuando cambia tu pH, tu rendimiento deportivo cambia, porque para procesar energía tu cuerpo hace más esfuerzo o menos esfuerzo, o sea, hace más eficiente o menos eficiente. Bien, entonces vemos ya escrito que extraje de un curso que hice en algún momento con gente de España, por cierto, Carlos. Ellos tienen unas capacitaciones entre Argentina, España y profesores de todos lados. Se llama Grupo sobre Entrenamiento, que ahí pueden conseguir lectura científica de todo tipo. Y ¿Cómo has dicho el nombre, Ray? el Grupo sobre Entrenamiento. Grupo sobre Entrenamiento. Yo he hecho cursos con ellos. Cuando yo empecé los cursos, te estoy hablando del 2003, 2004. Yo hice cursos como hasta el 2007, 2008 por ahí, creo 2009 es mi último curso con ellos, no he hecho más con ellos. Los cursos estaban entre 300 y 400 dólares. Hoy día un curso con ellos vale el doble o más, pero son cursos que aprendes mucho, son cursos largos de 4 o 5 meses y tienes que imprimir como que si quieres acabar con la naturaleza. Yo recuerdo que imprimía resmas completas de papel de información, de investigaciones, de lectura. Te dan todo en PDF digital, pero a mí me gusta imprimir para subrayar. Y uno de esos profesores de ese grupo, no sé si hoy en día se encuentra ahí, se llama José Barbero. Y eso fue lo que me motivó también a estudiar mucho, porque él fue una de las personas que llevó por primera vez a Venezuela los GPS. O sea, te estoy hablando que ya en Europa para los años 2000 ya trabajan con GPS y ahorita, hoy en día es una moda, pero para aquellos años ya se trabajaba con una visión mucho más profunda y el GPS te decía a ti la carga metabólica del día.
y tú tenías la opción de saber si un jugador se había recuperado o no al día siguiente. Estoy hablando de fútbol, porque yo estuve en un proceso con la Vinotinto. La Vinotinto, para los que no sepan, se le dice así a la selección de fútbol de mayores, como decía aquí, la Roja, ¿sí? Y ya trabajan con GPS. Y la persona que fue encargada de llevar eso trabajaba con el grupo sobre entrenamiento. Entonces, para mayor sorpresa, tener eso, pues me motivó yo a hacer varias capacitaciones con ellos. Y créanme que son muy, muy buenas. Lo que es esa gente y la gente de Fuerza y Potencia con Horacio Anselmi son dos grupos que yo recomiendo para capacitarse. Bien, entonces extraje de esos materiales, extraje unos cuantos escritos para que los veamos y podamos entender este concepto. El entrenamiento de la resistencia aeróbica en los niños y jóvenes es siempre posible. Es más recomendable siempre que se ajuste a las posibilidades y limitaciones de la edad y el sexo. Si bien es cierto, estamos hablando de béisbol, hay gente que posiblemente trabaje con niñas y la niña tiene mayor capacidad a nivel de la etapa adolescente de resistencia por temas biológicos. Tiene mayor componente de grasa que el hombre y por lo tanto puede gestionar mejor su resistencia si ella se le inculca el hábito de entrenar. ¿Ok? Porque si bien el hombre tiene mayor componente muscular, la mujer tiene mejor componente de tejido graso y eso hace que su rendimiento aeróbico sea interesante. El respeto al principio de la adaptación a la edad y a la individualidad es absolutamente necesario para ello. Esto implica tener en cuenta posibilidades biológicas, talento, motivación y disposición por parte del niño para lograr los resultados óptimos. El trabajo de resistencia no es agradable. Aquí yo pongo una foto de peloteros que están corriendo, pero ya tienen 16, 17 años. Tú metes a un niño de 8, 9 años vuelta al campo para calentar, todavía lo veo, no tiene sentido. Son vueltas que aburren, que no traen disposición del niño para lograr el otro objetivo que viene, no les da concentración, no les suma. Entonces, mi recomendación, usen trabajos en cono, trabajo con escalera y hagan calentamientos de ese tipo. Si necesitas que el niño mejore la capacidad aeróbica, aplica béisbol en espacios reducidos. Porque béisbol en espacios reducidos tienes que desplazarte, puedes calcular las distancias, puedes calcular la velocidad y tienes la pelota. La pelota es la herramienta ideal del niño. Entonces, el niño te puede hacer caso si tú lo pones a fildear roll, lo pones a fildear fly con diferentes características y creas ejercicios que se alejen un poco de la realidad de juego, pero que tengan vinculación con la realidad de juego. Porque yo puedo estar fildeando fly en un escenario de cuadrados o de círculos y yo no fildeo un cuadrado en un círculo en realidad de juego, pero el fly tiene relación y vinculación con el juego. Entonces, crear ese tipo de ejercicio es lo que va a ayudar a que mi capacidad aeróbica yo la mejore en el caso de los niños. Dice, a pesar de que el VO2 máximo viene determinado en un 98% por factores hereditarios, los antecedentes familiares son muy importantes. O sea, por eso, cuando hablamos de que el niño se parece físicamente, de fenotipo y genotipo, que es que se parece físicamente al papá o la mamá, internamente, biológicamente, también se va a parecer. Porque se transmite todo. Así de potente es la creación de un niño y así de potente son los cromosomas y toda la información genética. Entonces, no es que mi papá era, no sé, tenía hipertensión, entonces yo también, o sea, tienes que cambiar ese esquema. Se ha descubierto que se puede transformar y no ser víctimas de la genética. Podemos transformar eso. Entonces, aquellos padres que tengan mejor estilo de vida van a tener unos hijos con un componente genético mejor. Aquellos padres que tengan mal estilo de vida van a dejarle a sus hijos un componente genético peor. Así de sencillo. Y la mejora que tú puedes alcanzar con el trabajo aeróbico está entre un 10 y un 30% de los valores iniciales. Cuando tú haces un test inicial, el niño puede mejorar entre un 10 y un 30%, que eso es bastante. Nosotros vamos a mejorar por vías musculares muy poco, por vías mentales un extra. Pero a partir de nuestra esencia genética, yo tengo un punto de mejora, un tope. Por eso no es sencillo hacer la captación de talento porque va a dejar mucha gente fuera, pero por otro lado, sería muy difícil para un entrenador que quiera hacer unas competencias a nivel olímpico
llevar a un niño que te corre en 100 metros 25 segundos, llevarlo a 9 segundos, posiblemente te vuelves viejo y eres abuelo y nunca lo logras. Pero si tienes un niño que te hace 15 segundos, llevarlo a 9 segundos, no es que es más fácil, pero es más posible. Se habla de posibilidades, no es fácil. Que es el tema de las academias de béisbol. No es que es más fácil que me firmen un pelotero que corra más, que bate mejor. No, es que es más posible que lo logre. Tengo un componente de posibilidad mayor, porque hay variables que no vamos a controlar, que principalmente son mentales. Dicen que el deporte es mental, pues esto es mental. Tú no sabes cómo va a gestionar la presencia de un montón de scouts, la presencia de un pelotero que él sienta que es mejor que él. Son variables para los cuales hay que preparar pelotero también. O si de repente nosotros clasificamos por primera vez y tenemos un equipo de 10, 12 años, clasificamos por primera vez y nos vamos a enfrentar al campeón de toda la vida. Físicamente estaremos muy bien, pero el componente mental ahí afecta. Bien, dicen, el periodo donde se observa un incremento más rápido del consumo máximo de oxígeno, que es VO2 max, es 4 meses después del PHB. ¿Qué significa PHB? El pico de crecimiento, que cronológicamente correspondería a una edad entre 13 y 14 años como promedio. El pico de crecimiento es el momento donde se dan la diferenciación biológica de hombres y mujeres. Sí, aparece la primera menstruación en el caso de la niña y en el caso del hombre ya consolida la etapa sexual también en cuanto a desarrollo de sus gónadas masculinas, del vello a nivel axilar, a nivel facial, ¿sí? Ya se consolidan los rasgos sexuales. Entonces se da ese pico de crecimiento. La masa muscular del hombre crece, espalda más ancha, ya se ve más hombrecito, y la niña pues tiene un desarrollo biológico característico de la niña. Entonces se da ese consumo máximo de oxígeno. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? No tiene sentido trabajar una capacidad para la cual yo no estoy en mi mejor momento de desarrollarla. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Dice, antes de esta edad, la mejora es relativamente pequeña con el ejercicio físico. La edad crítica de mejora de la resistencia con respecto al adulto es el periodo de aceleración en el crecimiento puberal. Si tú te ingresas a la universidad y en el primer semestre yo te pido una tesis de grado, posiblemente me la hagas. Yo te digo, mira, esta es la metodología. Tienes que hacer una introducción, tienes que hacer un marco teórico, tienes que hacer una muestra en campo y tienes que hacerme unas conclusiones. Yo soy nuevo, te lo voy a hacer. Pero ¿bajo qué criterio de calidad te voy a hacer yo esa tesis de grado en el primer semestre de la carrera o en el primer año de la carrera? Tengo poco abono, tengo pocos recursos mentales, tengo poca información manejada, tengo poco historial de experiencia, de investigación, no he pasado por una cantidad de consumo de información que me genere un nuevo proceso de pensamiento, una visión más amplia del mundo. Entonces, lo voy a hacer, pero ¿va a ser óptimo? No. Así pasa con la resistencia. Por eso, ustedes ven que en los planes de entrenamiento que yo coloco, los días de resistencia son pobres. No es intenso. Porque es que el niño, por la vía de la resistencia, no va a lograr grandes cosas, excepto mejorar la técnica y quizás algo de resistencia aeróbica. Porque no va a estar en su mejor momento para desarrollar esta capacidad. ¿Puedo hacer un test de resistencia? Sí, se los voy a enseñar. Pero ¿me voy a enfrascar yo en que el niño la mejore? No. ¿La voy a trabajar? Sí. Pero yo tengo que saber que el niño no tiene en ese momento la mejor disposición de mejora, biológicamente hablando. Él puede mentalmente querer correr todo lo que quiera, pero si biológicamente no está listo, yo pudiese utilizar la resistencia como un componente para mejorar técnica de carrera, para mejorar inclusive musculatura general, pero no va a hacer que mi consumo máximo de oxígeno se incremente de manera importante. ¿Ok? Ray, una Dígalo. preguntita. Cuando tú hablas de niños,
Habla de niños que todavía no han llegado a la pubertad, ¿verdad? De 8 a 12. Ok. Pero ya de 13 en adelante, sí se incrementa la capacidad de su VO2, ¿correcto? Ok. Por eso mis planes son de 8 a 13 años, porque después de los 13 está el pico y cambia todo el escenario. ¿Sí? Ok. Aquí vemos cómo esto, ahora sí. Fíjense algo que es interesante verlo aquí en este GIF que coloqué. La respiración, él inhala, ¿sí? Inhala, infla y luego bota. Cuando yo inhalo, mi cuerpo está diseñado para que de ese oxígeno que yo estoy respirando, yo pueda metabolizar o pueda aprovechar una parte de él. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo esta ramificación, yo tengo algo que se llama alveolos pulmonares y es como los músculos. Si yo soy un flojo que está todo el día acostado, mi cuerpo dice, ¿sabes qué? Si tú no necesitas estos músculos, yo los apago. No necesitas estos alveolos pulmonares, yo los apago. Yo soy eficiente en ahorrarte energía. ¿No quieres hacer ejercicio, no quieres gastar energía? Perfecto, yo te apago todo. Entonces resulta ser que de este oxígeno que yo respiro, yo aprovecho un 30% y un 70% se pierde. ¿Sí? Y entonces ves que con ese 30% yo corro 10 minutos y me estoy muriendo. Empiezo a entrenar y resulta ser que el cuerpo dice, oye, este loco empezó a correr, ¿qué le pica? Entonces, los alveolos que yo tenía dormido, epa, tú, párate, que necesito ya, pues este tipo está corriendo y ya yo necesito que tú te despiertes. Y necesito que ahora tú, de ese oxígeno que está entrando, agarres 4 moléculas de oxígeno y me las conviertas en energía. Y entonces empiezo a despertar un alveolo por aquí, un alveolo por allá, y es como un batallón de adolescentes que ya no están tirados en la cama, que ya los estoy parando y ya se paran temprano y ya empiezan a hacer el trabajo. Entonces, de ese oxígeno que ya yo respiro, por un lado, mejoro mi capacidad de respiración, pero por otro lado, mejoro mi capacidad de absorción o metabolización de ese oxígeno y ya no es un 30%, sino que ya voy a un 40%. Y ya no corro 10 minutos, sino que ya estoy corriendo 20. ¿Sí? Entonces me voy sintiendo mejor. Mi musculatura se va sintiendo mejor, mi respiración se hace mejor, inclusive mi postura corporal cambia. Porque cuando yo tengo sedentarismo, mi cuerpo, ¿qué hace? Como apaga la musculatura y apaga todo, se encorva. Me siento cansado o camino con actitud de postura corporal cansada, porque los músculos se apagan, porque necesito mantener lo menos posible para que la respiración que yo tengo mantenga lo máximo posible. Entonces el cuerpo es eficiente. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo empiezo a entrenar la resistencia aeróbica y yo me vuelvo un tipo que no me canso tan fácil, yo tengo un techo biológico de este consumo máximo de oxígeno. O sea, yo respiro y por más que yo respire, aquí no va a entrar más de lo que yo soy capaz de tolerar en la recepción. O sea, yo no tengo una nariz del tamaño de un túnel. Mi nariz es la misma y la capacidad de oxígeno que puede entrar por aquí es la misma. Solo que ahora soy más eficiente, pero por aquí no puede entrar más. Entonces ese es mi techo. Ahora, ¿qué cambia? Que ese techo lo puedo mantener por un tiempo, por el doble del tiempo, por el triple del tiempo. O sea, llegué, aunque yo suba de intensidad el ejercicio, esa es mi capacidad de ingreso y aprovechamiento de ese oxígeno. ¿Sí? Entonces, el ejercicio, como ven acá, el ejercicio sube de intensidad, pero después que yo llego a mi máxima capacidad de trabajo, de consumo y expulsión de oxígeno, yo simplemente me quedo ahí, aunque el ejercicio cambie de intensidad, ahí este es mi techo. Por eso a los niños se le conoce como pico, porque su pico puede estar acá, pero no es su máximo, porque él todavía no se ha desarrollado. Entonces, pico máximo de consumo de oxígeno y no volumen máximo de oxígeno. ¿Se entendió esa diferencia de conceptos? Entendido. Ray, una pregunta. Dígalo. Cuando hablamos de ese pico que empieza a entrar en juego el tema de las capacidades de los niños, ¿tiene que ver con
también con la edad biológica, o sea, independientemente de la edad que tenga el niño, ese niño puede llegar más pronto a un pico que otro de la misma edad porque su edad biológica es diferente a la de otro niño, por ejemplo. No Edad sé si me he biológica explicado. y la herencia. Ok. La herencia. Aquí vemos que dice, la aptitud aeróbica o capacidad de resistencia puede definirse como la capacidad para transportar oxígeno hacia los músculos activos y utilizarlo para generar energía durante el ejercicio. Es decir, recuerden que yo respiro, oxigeno mi sangre, esa sangre va a los músculos y se va entregando eso como un componente de energía. Por lo tanto, la aptitud aeróbica depende de los componentes pulmonares, cardiovasculares y hematológicos del transporte de oxígeno y de los mecanismos oxidativos de la musculatura activa. Es decir, si yo tengo unos pulmones sanos, con buena distensión, que mi postura corporal es correcta y mis pulmones se pueden ampliar porque las costillas lo permiten, porque mis costillas no están reprimidas, porque yo tengo capacidad de ampliar mi tórax, ¿sí? Entonces yo tengo un pulmón disponible para trabajar bien. Luego voy a mi parte cardiovascular, cómo están mis arterias, mis venas. Si yo soy de esos que comen mucha grasa y que mantiene un estilo de alimentación que no favorece quizás la fluidez de mi sangre a través de las arterias y el retorno venoso no es muy bueno, entonces ya yo tengo que ver mi parte cardiovascular periférica, así de brazos, de mis dedos, de todo. Y la parte hematológica tiene que ver con los glóbulos rojos, ¿sí? Esa parte de quién me traslada a mí el oxígeno, ¿ok? Para que ese sea entregado a la musculatura de manera adecuada. Cuando nosotros estamos entrenando en altura, que hay un déficit de presencia de oxígeno, o sea, yo respiro acá a nivel del mar o respiro acá en altura y esto que yo estoy inhalando tiene un componente de oxígeno, ¿sí? Y tiene un componente de contaminación también. Cuando yo respiro en una ciudad muy contaminada, esto que yo respiro tendrá más moléculas de dióxido de carbono que de oxígeno. Entonces me va a costar respirar y me voy a cansar más. Cuando yo respiro en altura pasa lo mismo. ¿Sí? Por cada litro de oxígeno que quizás yo inhale, a lo mejor tengo, esto no es real, pero para dibujar el ejemplo, a lo mejor tengo, en vez de 20 moléculas de oxígeno, a lo mejor va a tener 10. En la tierra o a nivel de mar yo tengo 20, pero en la montaña arriba yo tengo 10. Entonces cuando yo respiro, solo puedo aprovechar 10 moléculas de oxígeno. Y de esas 10 moléculas de oxígeno, mi cuerpo aprovecha un 30, un 40, un 50, porque no es eficiente del todo. Digo, wow, me voy a cansar el triple. Y eso es lo que sucede. Cuando yo entreno en altura, cuando entreno por encima del nivel del mar, eso va a variar. El impacto varía porque la concentración de oxígeno por cada respiración es diferente. ¿Sí? Y si adicional a eso, yo tengo unos músculos que tienen un metabolismo acelerado y que te oxidan rápido y que necesitan oxígeno constantemente porque ellos agarran y transforman eso en energía violentamente, tú dices, wow, no las tengo a favor. El niño a los 5 minutos ya se tiró 3, no aguantó. Entonces, es un tema porque si yo necesito mover mi cuerpo con ese oxígeno y yo tengo unos músculos que están repletos de grasa, entonces el esfuerzo de los músculos es mayor. Por eso una persona gordita se va a cansar más. Porque el esfuerzo del músculo para mover el músculo y mover la grasa que tiene encima se multiplica. Por eso es que los gorditos dicen no puede hacer pesas, no, necesita hacer pesas para sacar masa muscular. Pero suponte que no va a ser un montón de pesas muy pesadas. ¿Por qué? Porque su presión intratorácica va a ser mucha. Cuando él haga y apriete, eso no le va a hacer bien al corazón. Entonces, el ejercicio aeróbico amplía las paredes del corazón y el ejercicio de fuerza engrosa las paredes del corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Necesito aumentar mi metabolismo de reposo. A ese gordito, si es niño, lo mando a hacer ligas porque con las ligas yo estimulo esa fibra muscular y voy generando incremento
de esa fibra muscular, de números de fibras musculares. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos músculos que yo estoy estimulando y que yo estoy generando necesitan energía. Entonces, ¿la energía dónde la consumen? En reposo del tejido adiposo. Entonces, se preocupan a veces mucho más por trotar que por hacer fuerza. ¿No? A fuerza de baja resistencia y de larga duración, ¿sí? Como en la tabla, para que tú generes un incremento y un movimiento de más masa muscular, y esa masa muscular en reposo te va a consumir energía. Y por otro lado, si haz tu trabajo aeróbico, pero que no sea de impacto, preferiblemente nadar o hacer bicicletas, y entonces en esa combinación le sumas la nutrición y tú vas a ver resultados. Pero ¿qué pasa? Hay que educar al niño sin criticarle, sin caerle encima, sino ponerle una meta. Ahorita estás pesando tanto. Vamos a pesarnos una vez a la semana para no volverlo loco. No vamos a pesar 4 veces al mes. Y esta semana vamos a trabajar de esta manera. Incluye al niño en la meta y te garantizo que el niño lo va a hacer. El niño lo va a hacer. Pero tiene que ser el papá disciplinado, la mamá disciplinada, porque si no eso es un desastre. Yo estuve participando en un caso mexicano de estas características, pero el niño, si le gusta la hamburguesa, no está mal, pero ¿quién se la compra? Al niño le gustan los tamales y le gusta la comida de calle. No está mal que le guste, es normal, pero ¿quién se la compra? No es que el niño le gusta la Coca-Cola y toma mucha Coca-Cola, ¿quién se la compra? Entonces, ahí está el tema. Ese es el tema de los niños que tienen el problema de peso. Bien, seguimos acá. Dice, el consumo máximo de oxígeno, a la mayor tasa a la cual un individuo puede consumir oxígeno durante un ejercicio, limita la capacidad para realizar ejercicios aeróbicos y están bien establecidos que es uno de los mejores indicadores de la actitud aeróbica en adultos. O sea, este instituto, que es como que el papá de los helados en todo esto, habla de que la resistencia aeróbica es una referencia de salud. Si eres deportista o no deportista, es la referencia de salud. ¿Por qué? Porque en la medida que tu cuerpo esté mejor oxigenado, tú vas a poder tener la capacidad de remover más fácil también todos los desechos metabólicos. Aunque tú no hagas ejercicio, tú produces. Porque tú produces, tú vas al baño, tú orinas, tú defecas y tú botas dióxido de carbono. Si tú tienes una buena capacidad pulmonar, tú vas a tener un mejor proceso de deterioro de tu cuerpo. Cuando tú no cuidas tu cuerpo, se deteriora rápido. Cuando tú lo cuidas, se deteriora más lento, igual que un carro. ¿Ok? El criterio convencional utilizado para determinar el alcance del VO2 máximo durante un test progresivo de ejercicio es la nivelación o la meseta del VO2, a pesar del incremento de la intensidad del ejercicio, que es esta. ¿Sí? Yo no entreno, ¿sí? Yo soy un adulto, yo tengo mi cuerpo ya maduro y resulta ser que en el ejercicio, a esta intensidad tan baja, yo llegué a esta meseta. Mi meseta estaba acá. ¿Cuál es mi meta? Subir la meseta. ¿Sí? Si en vez de cansarme a los 10 minutos y tener la meseta de consumo máximo de oxígeno aquí, que no puedo hacerlo más, es cansarme a los 20 minutos y que la meseta aparezca acá. Luego cansarme a la media hora y que la meseta aparezca por acá. Entonces, la idea es prolongar la aparición de esa meseta en el tiempo, que no aparezca tan rápido. Y eso lo logro mejorando todo esto que habíamos hablado de los componentes pulmonares, cardiovasculares y hematológicos. Si yo tengo la hemoglobina baja, la hemoglobina me afecta, me siento cansado, ¿no? Cuando tengo la hemoglobina baja. Y es riesgoso. Entonces, son valores hematológicos, porque en la sangre se traslada el oxígeno. Y cuando tú estás en la altura, el cuerpo, ¿qué hace? No te entrega el oxígeno tan fácil. Cuesta un poco más, porque hay poco. ¿Sí vamos captando el mensaje? Sí, Ahora bien, ¿hay algún? Ray, Dígalo. bueno, es No te que escucho. esa gráfica que presentaste se pareció mucho a... ¿Me escucha ahora? Ahora sí. ¿Aló? Te escucho, te Ok. escucho. ¿Me escuchas? Sí, te escucho.
Sí, que se parece igual a un examen que te hacen para ver si tienes obstrucción pulmonar. Así mismo da la gráfica. O Sí, sea, con la que presentaste, lo que estabas explicando me recordó eso, pues, que la hice donde Fabio. ajá. Igualita. O sea, ahí tienes que soplar y como aspirar unas bolitas para que suban y unas cosas ahí. Y, Porque eso funciona por gases. correcto, correcto. Eso es lo que me explicó la técnica del lugar. Correcto. Te hicieron una espirometría. Esa misma. Pero me Sí, imagino que eso se lo hacen a los deportistas también para ver ese tema que nos estabas explicando. es correcto. Esa máquina no es económica y por eso vamos a aprender a calcular el consumo máximo de oxígeno por vía indirecta. Hay margen de Excelente, error porque hay variaciones, pero la espirometría es lo mejor, donde tú tienes una máquina que te mide, perdón, excelente. la diferencia de gases que tú botas e inhalas y estás así como si estuvieras hospitalizado, te ponen una mascarilla y ella Okay, analiza los gases y lo puedes hacer, por ejemplo, cuando estás en bicicleta, te lo ponen, o cuando estás corriendo y te okay, ponen toda esa aparatología, es un medidor de gases. okay. Está bien. Aquí Ray, hacen la espirometría, la hacen con como decir, como ¿cómo se llama? Eso del papel toalé, el papel sanitario, El cilindro, el papel toalé. el cilindro del papel toalé, lo metes en la maquinita y te ponen a soplar, así de grueso, te ponen a soplar a tope, que cojas mucho aire y que soples a tope, no te ponen nada en la nariz. Y con No eso te ya ponen. eso es lo que llaman aquí espirometría. Ahora, yo tuve la oportunidad de hacerme hace unos 3 años, que me lo hice por mi cuenta, una prueba de esfuerzo, Ujú. que eso sí, sí lo veo más parecido a lo que tú estás diciendo. Yo lo hice en una cinta, tenías la opción de hacerlo en cinta o en bicicleta. Y ahí sí, a mí me reventaron en 12 minutos y medio, porque te ponen la cinta andada, te ponen la cinta andada, pero poco a poco te van, Subiendo la resistencia o la te van velocidad. subiendo la intensidad, incluso te van inclinando la cinta y te ponen a unos niveles ya de donde tú tienes que levantar la mano, donde decir que ya no puedes. Y ahí no solamente es la parte pulmonar, porque eso lo ve también el cardiólogo. Entonces ve todo lo que es la parte del corazón. Sí, sí, esos test te lo hacen a nivel profesional, te hacen todos esos test, porque es la única forma de que te fichen. Si tú pasas todas las pruebas físicas, Correcto, te sí, sí, sí. miden todo, hasta la visión. O sea, si tú por lo menos, la postura lo dijo, cuando tú vas acá, tú vas a ver si un ojo va completo o no va completo. Si te lo tapo, él va completo solo, pero si van los dos, él no va completo. Eso sucede. Y entonces vas viendo los mecanismos de visión y por eso a veces cambian la parada de un pelotero. Cuando ven que su visión no es pareja, porque si hay ejercicio, sí, tienes que mirar aquí, allá, subir, bajar, no sé qué. O sea, hay una cantidad de exámenes que te hacen porque necesitas confirmar y constatar de que ese pelotero o ese jugador de fútbol puede jugar bien y estar sano. Sí, a mí Y yo me hice esa prueba y me dieron, no sé, 5 o 6 hojas de informe. O sea, que yo era una locura, una barbaridad de información lo que te da una prueba de esa. sí, te da muchísima información. En el fútbol, por lo general lo hacen y cuando hacen investigaciones, que si la Gatorade y toda esta gente, hacen eso y miden su duración y te miden deshidratación, o sea, te hacen un montón de estudios para ver qué tipo de sudoración tienes tú. Si tienes una sudoración muy alcalina, donde botas muchas sales minerales, o tu sudoración es más de agua, para saber si necesitas un extra, cómo es tu pérdida de minerales, porque hay quienes necesitan dosis extra de minerales que lo hacen en suplementos. O sea, es un nivel de ciencia de otro tipo, es Sí, otra sí, sí. cosa, es otra cosa, de verdad que Ahora sí. te digo, no es nada barato, ¿eh? No es nada No, económico. No es nada económico. Yo la hice hace unos 3 años y me costó 150 euros. Y estaba en oferta, ¿eh? No es nada wow, barato, no es nada no, no, económico. no, eso no es barato, no es nada barato.
Bien, yo creo que con esta diapositiva finalizamos hoy para continuar mañana. Aquí es una propuesta de Pérez del 2009, no soy yo, es un científico español, y dice, dentro de los objetivos que tienes que buscar y que evitar y algunas advertencias y precauciones para el trabajo aeróbico, principalmente en niños y adolescentes. Dice, el objetivo es el acondicionamiento cardiovascular, respiratorio y muscular. Sí. Recuerden que los niños van a mejorar la fuerza muscular y van a mejorar su proceso de intercambio de gases, de oxígeno y dióxido de carbono con este tipo de entrenamiento. Pero recuerden que hay un techo. Prevenir enfermedades metabólicas y cardiovasculares, sí las previenes porque vas a estar muchísimo más sano. Y cuando tú haces este tipo de trabajo, todo lo que tiene que ver con tu lo que tiene que ver con la periferia de tu cuerpo, lo que son circulación periférica que llaman, ¿sí? Hay una circulación pulmonar y aquí entre el corazón y pulmones hay una periférica que tiene que ver con tus órganos y sistemas, va a estar mucho más sana. Modificación de la composición corporal, evidentemente el tejido adiposo va a ir desapareciendo, el tejido muscular, si trabajas la fuerza, va a ir apareciendo. Economía entre los procesos metabólicos y funcionales, te vuelves más eficiente. El mismo trabajo te cansa menos, necesitas menos energía para hacer ese mismo trabajo, te vuelves eficiente. Contrarrestar el estrés y sus efectos, y en la medida que tú trabajes la capacidad aeróbica, hay un efecto en la concentración y el sistema nervioso increíble, y por eso muchas personas ya de adultos buscan el trote como un mecanismo para pensar, porque su cerebro se relaja, pero luego de eso vienen las ideas y vienen un montón de soluciones. Corregir alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad, lo que comenté hace rato. Evitar emplear cargas de carácter anaeróbico lactácidas o lácticas. Recuerden que el niño no está diseñado para la producción y remoción de ácido láctico. Emplear trabajos continuos unilaterales. Cuando tú haces este tipo de trote, ¿sí? Que es de trote continuo, que es unilateral, que es en un solo sentido, es aburrido para el niño y no desarrollas la fuerza global de sus piernas. ¿Por qué recomiendo béisbol en espacios reducidos? Porque hay desplazamientos laterales, diagonales, lineales al frente, lineales hacia atrás, diagonales hacia atrás. Tienes un montón de recursos para desplazarte. El paso cruzado, que tienen que ver con elementos de béisbol, que no van a desgastar al niño de la misma manera. Es como que tú agarres una lima de uña y te limes en un solo lado. Vas a desgastar ese lado. Eso pasa con las articulaciones, tendones y músculos cuando tú corres lineal con los niños. Desgasta un solo lado cuando necesita potenciarse mucho más. Sobrecargas altas en las extremidades. Hay gente que le gusta poner a los niños que si tobilleras y toda una cantidad de cosas. Yo a los niños que corra solo y ya. Y si vas a hacer técnica de carrera con sobrecarga, que sea una mancuerna y haces braceo, o si vas a poner algo de peso en la pierna, pues que sea un trabajo estático. Yo he usado las poleas y te uso una sola polea y haces zancada, pero no es un trabajo de desplazamiento. Y utilizar métodos de entrenamiento del adulto. Eso tiene que ver con series, repeticiones, volumen, etc. Respetar, advertencias y precauciones. Respetar energéticamente el puente láctico aeróbico. Es decir, cuando estás trabajando y el niño está muy cansado, él va a pasar a un sistema láctico, no se va a quedar en el aeróbico. Entonces ya páralo, dale recuperación. Y cuando tú le dices, no, pero es que fulano puede, ¿y por qué tú no? Ya saben por qué él puede y por qué no. Su capacidad aeróbica es nula. Ya, desarrollalo hasta ahí. Entonces, ¿qué le pides tú? Tú me vas a trotar a este ritmo, tú me vas a trotar a este ritmo y tú me vas a trotar a este ritmo. ¿Cómo sacas el ritmo? Con el test que vamos a aprender mañana. Considerar la maduración anticipada en las mujeres. Las mujeres se maduran primero que los hombres. Ya, si bien no es tema de béisbol, hay mujeres, hay niñas que juegan béisbol, pero si tienen equipo femenino, ya ustedes saben que la mujer se desarrolla un poco más rápido. Implementar trabajo de intensidades submáximas. Necesitas que el trabajo sea submáximo, pero hay rangos. Y esos rangos los vamos a ver mañana. Alternar métodos y medios de entrenamiento. No utilices siempre el trote continuo o el trabajo en conos. Puedes hacer otras cosas que incluya conos, pero no el mismo sistema. Tiene que ver también con los trabajos de agilidad que tú puedes hacer y cambiar las velocidades y que hagan series y repeticiones de un formato que tú creaste. Con los calentamientos. Hay varios tipos de calentamiento que en el curso de planificación que Dios mediante vamos a hacer.
van a ver los tipos de calentamiento y cómo uno puede meter algo de resistencia aeróbica y de velocidad en un solo espacio, cambiando nada más las velocidades de trabajo. Contemplar que el niño tiene menor reserva metabólica. Por eso en el caso de los niños, cuando se les da proteínas y todo esto, no es para masa muscular, no es para que el niño físicamente muestre un cambio, simplemente es a nivel energético. El niño va a tener mejores reservas energéticas y puede jugar todo el santo día y va a rendir mejor. Y cuando tú tienes niveles altos de energía, tu mente cambia y estás más presto y más foco de atención para aprender. Niños con problemas de nutrición se pierden, se distraen porque su cuerpo necesita luchar muchísimo para focalizar algo, mientras está luchando para mantenerse a flote con una nutrición no balanceada. Entonces, por eso el consumo de algunos suplementos nutricionales. Sin embargo, eso es necesario pues que un papá reconozca cómo alimenta a su hijo o lo lleva a un nutricionista, que sería lo ideal, y a partir de ahí ellos decidan qué hacer. Y por eso, Ray, te tengo una pregunta. Dígalo. Cuando estás hablando de los suplementos para la nutrición del niño, Sí. o sea, yo a un niño, te hablo del caso de mi hijo, que este tipito es casi incansable. El tipo termina una práctica y sigue jugando en la casa. Yo a él prefiero no darle ese suplemento. O sea, ¿cómo te explico? ¿Sería bueno darle ese suplemento con esa hiperactividad que tiene él? Mira, el suplemento no tiene nada que ver. Hay dos personas en el mundo, los que nacieron con energía y los que nacieron sin energía. Eso es genético. La energía es algo natural. Tú ves tipos de 70 años que se comportan y tienen las mismas rutinas cuando tenían 20. Y tienen una energía y una proactividad que tú dices, ¿cómo hace? Nació con energía. Es algo metabólico. ¿Sí? El hecho de que él necesite o no necesite proteína tiene que ver con su nutrición, no con sus niveles de energía. Porque si él no está bien nutrido, esos niveles de energía pueden perderse, aunque sean genéticos. ¿Sí? ¿De dónde obtiene la energía él? Es otro tema. ¿Sí me explico? Entendido, sí, ya te entendí. Pensé que de pronto se conectaba el suplemento con más energía, ¿sabes? Como cuando el niño le dan chocolate que se pone demasiado hiperactivo, ya me entiendes. Sí, tú le puedes dar a un niño chocolate y está malnutrido. O sea, la malnutrición no está por la delgadez o la obesidad. Hay gente que llaman gordos flacos. Gente delgada, te explico, gente delgada que tiene problemas de malnutrición porque es que el componente de su cuerpo, la composición de su cuerpo, a pesar de que es delgado, es mayormente grasa. Son delgados pero no tienen masa muscular. No necesariamente tienes que tener barriga para entenderlo como malnutrición. Entonces, el tema nutricional ha avanzado muchísimo. De hecho, es una ciencia bastante compleja y que tiene un montón de estudios y especializaciones. Lo que te digo es que si tu niño no come ensalada, si tu niño no come vegetales, si tu niño no, aunque tenga un montón de energía, él necesita otros componentes nutricionales que esos nutrientes vegetales, como no los consume, no le están aportando. Y que tiene que ver con desarrollo y maduración de órganos y sistemas, no con sus niveles de energía. ¿Sí me explico? Ray, yo quiero agregar algo con respecto a eso que es muy importante. Cuéntamelo, hermanito. Sí, el tema de la suplementación en los niños es tan importante que el médico deportólogo nos explicaba a nosotros que el cuento es que actualmente lo que se cultiva, así tenga vitaminas y minerales, no tiene la misma concentración que los alimentos que se cultivaban hace 30 años. ¿Por qué? Porque hace 30 años la tierra se dejaba descansar 2 años para volverla a cultivar, o sea, se estaba nutriendo nuevamente la tierra para colocar un nuevo cultivo. Actualmente,
con todo este sistema de superproducción por la sobrepoblación y por los niveles productivos de una empresa, sacan un cultivo y enseguida ingresan otro al terreno. Entonces, la tierra ya no tiene el tiempo necesario para su recuperación y para que los frutos tengan la misma cantidad de minerales y vitaminas que tenían lo que se consumían los abuelos. Se te fue el audio, hermanito. Ok, ¿terminaste? Escuchando, ahí sí. No, ¿me estás ¿en dónde quedé? Que estabas en mute ¿En dónde quedé? hablando de, al final de... Por tu casa. ¿Cómo? ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde llegué? Yo decía que la Hablaste de Tierra actualmente, de la guerra, ¿y hasta dónde llegué? Habías hablado de que la absorción no era la misma, de que No la dejaban reposar la no dejaban reposar la tierra, pero habías comentado el tema nutricional de los alimentos, que no era lo mismo por la producción acelerada por la demanda poblacional. Estás en mute, hermanito. Pero yo no sé por qué se coloca en mute. Entonces yo decía que así los niños consuman una cantidad de frutas y minerales, no tienen una cantidad de frutas y verduras, no tienen la misma concentración de vitaminas y minerales que tenían los frutos y las verduras que se comían los abuelos de nosotros o los papás de nosotros hace 30 años. Entonces, el tema de suplementación con nuestros hijos y con todos los niños a los que le aportamos conocimiento es suplementarlos para adicionar lo que le hace falta actualmente a los frutos y a las verduras que ellos se consumen. Entonces, no es si queremos darle o si pensamos que es conveniente darle, no, es que de todas maneras a ellos les falta suplementación porque los frutos no tienen la misma cantidad de vitaminas y minerales que los frutos de hace 30 años. Eso nos explicaba a nosotros el médico deportólogo y decía, obviamente, la suplementación en niños es diferente a la suplementación de los fisiculturistas. Eso es algo diferente y uno no le puede dar a los niños suplementación de fisiculturista porque van a tener problemas a los 14, 15, 16 años en riñones, en páncreas. Pero la suplementación como la que ofreces tú, o por ejemplo la suplementación sana, como la que ofrecemos nosotros también, es una suplementación que es para ayudar a, a suplir esas necesidades de vitaminas y minerales. Sí, eso era lo que Sí. nos explicaba el médico deportólogo a nosotros acá. Sí, ahí se combinan varios temas individuales, el tema de digestibilidad de los alimentos. Te consumes 30 gramos de proteína, por ejemplo, pero eres capaz de absorber solamente 15 o 10. O sea, hay temas súper complejos. Por eso, en el caso de los niños, tanto las investigaciones en ciencias aplicadas al deporte como lo que tiene que ver con otras áreas de la salud del niño son un poco complejas porque hay algunas valoraciones que son invasivas. Y entonces, por ser invasiva, hay unos respetos a los niños internacionales que tú no puedes hacer tantas cosas. Sin embargo, hay investigaciones de origen longitudinal o transversal que tienen que ver con el tiempo y la duración que tú tienes bajo tu control, el grupo control de niños, que valga la redundancia, donde tú vas a controlar ciertas variables y les vas haciendo un seguimiento y hay cosas que no puedes hacer y por lo tanto la información es un poquito escasa. Pero con el tema de nutrición infantil hay un montón de opciones, bien sea, me imagino, España, Estados Unidos, lo que sea. El tema sería la recomendación nutricional por un lado, el estilo alimenticio que tú tengas, de cómo tú le das la carne al niño, si todo es frito, si no es frito, si en algún punto él, por más que tenga energía, está ausente de comer ciertos minerales o ciertas sustancias esenciales
que el cuerpo no las obtiene por vía de la alimentación, finalmente no es para que él tenga más energía o tenga menos energía, finalmente es para que su sistema nervioso, su sistema óseo, articular y muscular esté mucho más sano y su sistema digestivo. ¿Por qué el sistema digestivo? Porque el sistema digestivo necesitas unas ciertas condiciones para que tu pH estomacal no sea tan ácido. Y eso te genera a ti mejores beneficios de absorción del tracto intestinal y puedas tanto ir al baño tranquilo como poder absorber mejor los alimentos. Entonces, principalmente se trata de eso. El cuerpo humano está hecho de proteínas, ¿sí? Y si las proteínas son del hígado, se llaman proteínas hepáticas. Si van al riñón o al páncreas, tienen su nombre en función de dónde van, pero somos hechos de proteínas. O sea, hay un tema con las proteínas que se piensa que solamente van a la masa muscular y no es así. Y el tema es ese, ¿no? El tipo de proteína que tú consumes, si son elaboradas para niños o para adultos. Ahí creo que está el meollo del asunto y que al fitness todavía no les conviene a ellos hacer esa diferencia. Y mientras los niños estén consumiendo proteínas de adultos, para ellos mejor, que es lo que ha hecho no solamente la gente de Nutrilite, lo han hecho un montón de marcas. Hay muchas marcas que te venden proteína vegetal, por un lado, y otras que te venden proteína animal, por otro lado. Tienen sus dosificaciones en etiqueta para niños. Es cuestión de uno tomar la decisión por cuál te quieres ir. ¿Sí? En el caso de acá de Panamá, yo uso Nutrilite y es la que le recomiendo a los padres. Quien esté en otros países tendrá otras opciones, aunque Nutrilite está en más de 100 países, pero son decisiones ya personales. Señores, resistencia. Para quienes tengan adultos y estén haciendo trabajo intenso de resistencia o estén en una etapa de resistencia, recomendación multivitamínico. Se pierden muchas sales minerales con el sudor, los trabajos de resistencia intensos. Denle vitamina a esos muchachos para que se mantengan bien y eviten los calambres y eviten toda una cantidad de procesos que se dan con la pérdida de nutrientes con el ejercicio y que no todos los alimentos lo tienen. Cuando ustedes ven zinc, magnesio y toda una cantidad de hierro, calcio, fósforo, todos esos son nutrientes que si no los consumes en una sesión o en sesiones múltiples de entrenamiento de resistencia, créeme que vas a tener jugadores con molestias musculares, con desgarros o con contracturas constantes, porque son minerales que si tú no los consumes de fuera, difícilmente los extraigas de tu alimentación diaria. Y en el caso de los niños, pues nada, su nutricionista y en función de los que le recomienden. Y si le recomiendan buscar algo, me buscan a mí primero y ya después ven qué hacen. Señores, nos vemos mañana, Dios mediante, cuídense mucho. Para mí era importante más que aprender un montón de test, esta parte teórica, porque de resistencia no hemos hablado ni los jueves ni ningún día, y es clave esta diferenciación y esa tabla para que la vean, la revean, la visualicen, la internalicen, porque ahí está la clave de la planificación. Nos vemos mañana, la foto del día, y si van a colocar algo en redes, pues ahí me etiquetan, @Camino a las Grandes Ligas, y seguimos en esta capacitación, señores. Ya parece mentira, nos queda un fin de semana nada más. Pasó volando este curso. Sí. Hacho, si tienes cámara, si no, por ahí Alan, no sé, Alan se tuvo que retirar, me imagino. No lo veo por ahí. Listo. Ahora Bien, sí. saludos. Señora, hasta mañana. Nos vemos mañana, Hasta señores. mañana. Cuídense. Gracias, Saludos. Ray. Hasta luego. Hasta mañana.